Amén, hermanos, qué bendición estar en la casa de Dios, ¿verdad? Amén. Es mejor que estar en el mundo, amén. Amén. Amén, cierto. Mejor que estar en la cárcel, amén. Amén. Mejor que estar con la suegra, amén. Amén. Ya no miraba la hora en que se fuera. Por eso no lo estoy diciendo, porque ya no miraba la hora ya. Ya quiero que se vaya, ya ahorita se vaya. Espero que no estén mirando ahí la transmisión. Ahorita lo pagamos. Me van a marcar después cuando vaya para allá. Voy en diciembre. Bueno, ya lo dije. Vayan al libro de Gálatas, hermanos. Libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Cuántos de aquí son salvos por fe en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos, hermanos? Amén, hermano. ¿Cuántos de aquí son salvos porque creen que por las obras podemos ser salvos? Levante la mano. Ustedes salvos por obras. Sin vergüenza. Tenemos que certificar ahorita para estar terminando. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5 y luego después leemos todo lo demás. Vamos a estar estudiando este libro esta tarde, vamos a leer lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, pueden inclinar su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por esta tarde, Señor, de permitirnos estar aquí. Señor, te pido que perdones mis pecados, Señor. Borra de mí toda iniquidad, Señor. Ya tú, Padre, conoces lo que yo voy a decir, tú lo sabes, Señor. Tú has visto lo que yo escribí, tú has visto, Padre, lo que yo hice, Señor. Y tú, Padre, te pido que bendigas este mensaje, Señor, que pueda ayudar a cada uno de los hermanos a aprender, mi Dios. Quizás yo creo, Padre, sabemos que somos salvos por fe, pero quizá algo se nos está pasando y en esta tarde podemos aprender. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo aquí le escribe a los Gálatas y les enseña, les establece la verdadera forma de ser salvos. Amén. La manera correcta de uno ser salvo. Cierto. Pablo, el apóstol Pablo, en uno de los viajes misioneros de los que él hacía, él fue a las iglesias de Galacia, confirmando, ¿verdad?, todas las iglesias que tuvieran el evangelio correcto, que siguieran la doctrina, que siguieran, ¿verdad?, el evangelio como lo enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando Pablo se va de Galacia, que antes era, ¿verdad?, Asia Menor, eso lo podemos ver en la Biblia, dice que antes era Asia Menor. Pablo se va de Galacia, entonces llegan unos falsos maestros. Llegan unos falsos maestros introduciendo enseñanzas legalistas. Enseñanzas las cuales ellos empezaron a enseñar que se podía ser salvo por fe, pero que también se necesitaban obras para uno ser salvo. Estos falsos maestros comenzaron a enseñar una doctrina que no era correcta. Falsos maestros enseñaban que la salvación era por fe, pero que también se necesitaban las obras. Que necesitábamos hacer buenas obras para poder ser salvos. Estos falsos maestros estaban mezclando la fe con las obras. Estaban mezclando la gracia con la ley. Cierto. Estaban mezclando a Cristo o estaban diciendo que Cristo era lo mismo que Moisés. Y no tenía nada que ver con eso. Esos falsos maestros estaban introduciendo una falsa doctrina a estos hermanos de allá de Galacia. Introdujeron enseñanzas legalistas. ¿Qué quiere decir el legalismo? Vamos a ver qué quiere decir el legalismo. El legalismo, por ejemplo, una persona, ¿verdad?, que entra ilegal acá y ¿verdad?, se hace ciudadano, lo legalizan. Eso quiere decir legalismo, añadir.
uno que es ilegal, ¿verdad? Y se añade a lo legal, ya le añadieron, ¿verdad? A lo correcto, le hicieron algo, le añadieron eso. Entonces, eso es el legalismo. El legalismo es añadir algo a la obra redentora de Cristo, añadirle obras. Añadirle algo más, porque no es suficiente lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces necesitamos ayudar a Cristo, necesitamos ayudarlo en cierta manera, portándonos bien, haciendo buenas obras, ¿verdad? Obedeciendo la ley. Eso es añadirle a lo que el Señor Jesucristo hizo. Eso es el legalismo. Para ellos, para estos falsos maestros, no era suficiente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sino que todavía hacía falta añadirle algo más. Todavía hacía falta hacer el bien, hacer buenas obras. Ahora, ninguno puede ser salvo por las obras. Cierto. Nadie puede ser salvo por las obras. Las obras son el producto, pero no el requisito para nosotros ser salvos. Las buenas obras, cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Obramos bien, hacemos, ¿verdad? Las cosas, trabajamos para Dios, servimos aquí, servimos allá y hacemos una cosa, hacemos la otra, pero eso no es el requisito para nosotros ser salvos. Para nosotros ser salvos, la salvación la da, ¿verdad? Dios a través del Señor Jesucristo, amén, gratis, sin que haga nada, amén, absolutamente nada. Amén. No necesita estarse, ¿verdad? Mortificando ahí, haciendo una y otra cosa para poderse ganar la salvación. Amén. Porque la salvación no se puede ganar. Cierto. La salvación Dios la da gratis, totalmente gratis. Solamente crean en el Señor Jesucristo, recíbanle como su Salvador y hasta ahí. Ahora, no me confunda. Eso que yo le estoy diciendo, que la salvación Dios la da gratis y que no necesitamos obras, eso no quiere decir que nosotros, ¿verdad?, podemos ser salvos y al ratito podemos ir al mundo y hacer un desastre allá afuera y portarnos mal y hacer lo que queremos y total ya soy salvo. Eso no es lo que estoy queriendo decir. Dios, ¿verdad?, nos dio una mente perfecta para poder pensar que no debemos hacer lo malo. Cierto. Muchos hoy en día todavía están enseñando esta falsa doctrina. Están enseñando todavía que se necesita, ¿verdad?, que se necesita creer en el Señor Jesucristo, que se es salvo por fe, pero aún todavía se necesitan obras para ser salvo. Aún todavía hay gente que no, ¿verdad?, no puede pensar en su cabeza de decir el Señor Jesucristo es suficientemente poderoso para darnos la salvación. Todavía dice, no, pero ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo nada más por creer en Él, por pedirle que nos perdone y eso, y ya podamos ser salvos? Eso no es así, no, eso no puede ser. Yo he hablado con varios y luego dicen, no, es que tenemos que ayudar a Dios para que nos dé la salvación. Lo tenemos que ayudar. ¿En qué lo vamos a ayudar nosotros? Unos viles pecadores. ¿En qué lo podemos ayudar? Nosotros que somos de carne y, ¿verdad?, de hueso, somos polvo, ¿qué podemos hacer que ayudarle a Dios, para ayudarle a Dios? Nada podemos hacer nosotros. Nosotros solamente dependemos del Señor Jesucristo, amén, de Dios. Amén. Porque nosotros somos nada. Amén. Nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Así es. Entonces nosotros no podemos ayudar a Dios para ser salvos. No podemos hacer unas buenas obras y decir, con esto me estoy ganando la salvación. Eso no es así. Pero falsos maestros todavía enseñan que se necesitan hacer obras, aparte de creer en el Señor Jesucristo, necesitamos hacer obras para poder ir al cielo. Cosa que eso no está en la Biblia. En otras palabras, están diciendo que necesitamos, ¿verdad?, comprar la salvación. Necesitamos comprar la salvación. La verdad del caso es que nadie puede comprar la salvación. Cierto. Nadie puede comprar la salvación porque la salvación Dios la da gratuitamente. Amén. Gratis. Mire lo que dice Juan 1:12. No se mueva del libro de Gálatas porque vamos a regresar ahí. Juan 1:12. Juan 1:12 dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No dice, mas a todos los que hicieron buenas obras, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierto. Dice, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios da la salvación gratuitamente.
Pablo les escribe esta carta a los Gálatas y les dice, regrese otra vez conmigo ahí en Gálatas. Gálatas 1 del 6 al 10. Miren lo que dice. Gálatas 1 del 6 al 10 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay quienes os perturban. Hay quienes vienen y enseñan falso evangelio. Un falso evangelio en el cual están diciendo que se puede ser salvo por fe, pero que todavía se necesitan hacer buenas obras para que vayamos al cielo. Y eso es una mentira. Ese es un evangelio falso. Y Pablo dice, si anatema, la palabra anatema es maldito. Ese evangelio es maldito. Por ejemplo, el evangelio de los testigos de Jehová es otro evangelio. El evangelio de los pentecostales es otro evangelio. No es que nosotros seamos mejores, no es que nosotros, ¿verdad?, seamos mejores que otros por la manera en que lo están enseñando. El evangelio de los mormones es otro evangelio. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios enseña claramente cómo podemos ser salvos. Amén. Amén. Dios no se equivocó para escribirlo aquí, o Dios no, ¿verdad? No dice, no, pues aquí se puede cambiar y hacerlo diferente, o puede ser salvo también por obras, pero si puedes usar la gracia, ¿verdad?, pero también las obras. No, Dios no se equivocó. Pablo dice, estoy maravillado de ustedes que tan pronto se hayan olvidado del evangelio. Cambiando el evangelio de Cristo. Cambiando lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, lo correcto. Mira ahí mismo Gálatas 1, del 11 al 13. Ahorita casi va a leer todo el libro. Gálatas 1, del 11 al 13. Del 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Dice, mas algo saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a las iglesias de Dios y la asolaba. Pablo aquí está diciendo, este evangelio, ustedes se dan cuenta que por ejemplo, yo no lo aprendí. Pablo está diciendo, yo no aprendí este evangelio de alguien más. Nadie me lo enseñó este evangelio. Este evangelio fue Dios, ¿verdad? Me lo reveló y ahora yo se los estoy enseñando. Amén. Yo se los enseñé. Este es el evangelio verdadero porque Dios me lo reveló. Yo no lo aprendí. Y por supuesto vemos que Pablo, ¿verdad?, antes perseguía a la iglesia. Pablo antes, ¿verdad?, dice que azotaba a los cristianos. Pero ahora lo vemos predicando y él está enseñando la verdad de lo que dice Dios. Por eso, Pablo les reprende acerca de que cómo están enseñando un falso evangelio estos falsos maestros. Pablo, hermanos, Pablo se paraba por lo correcto. Pablo se paraba y defendía la doctrina del Señor Jesucristo. Si tenía que reprender a alguien, aún fuera alguien de alto rango, ¿verdad?, en la iglesia, él lo reprendía. Amén. Él no se quedaba callado. Él no decía, no, pues quizás se va a enojar conmigo, quizás se va a molestar, ¿verdad?, y se va a enojar y se va a ir de la iglesia, o quizás me va a regañar, o me va a pegar, o me va a hacer algo. Pablo, si tenía que hacerlo, Pablo lo hacía. Fuera quien fuera. Si está mal en su doctrina, lo va a reprender. Miren lo que dice ahí mismo, Gálatas 2, del 11 al 20. Gálatas 2, del 11 al 20, Pablo reprendiendo a Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Amén. Dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por su hipocresía. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil, como los gentiles, y no comes, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? A judaizar. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Como con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba reprendiendo a Pedro, porque Pedro dice que antes, ¿verdad?, comía con los gentiles, pero ahora después que llegaron, ¿verdad?, los judíos, los otros judíos, ahora ya él ya no quería comer para que no lo miraran, para que no le miraran que él estaba comiendo, ¿verdad?, con los gentiles. Y dice Pablo que él lo reprende y le dice: ¿por qué antes comías con los gentiles y ahora no quieres hacerlo? Tú siendo judío, ¿verdad?, y él que ya sabía la doctrina, no les está enseñando lo que es la verdadera doctrina, sino que él les está enseñando, quería que se judaizaran, pero Pablo le está diciendo, dice: ya Cristo vino y murió por nosotros, ahora nosotros somos igual que ellos. Ya no, ahora judíos o gentiles ya son iguales, ya no hay diferencia. Ya es Cristo, ¿verdad?, el que necesita a todo mundo para ser salvo. Amén. Por eso Pablo le reprende ahí. El que quiere justificarse por la ley tiene que circuncidarse y está obligado, dice la palabra de Dios, a guardar toda la ley. El que quiere vivir o el que quiere ser salvo por la ley tiene que circuncidarse y guardar toda la ley. Y aquel que no guarda la ley, que verdad que falla en algún mandamiento o en alguna de lo que manda la ley, simplemente la ley lo maldice y lo condena, o lo condena y lo maldice. Porque la ley nos presiona, nos pide, nos exige, pero la ley no nos ayuda para nosotros poder cumplirla. Entonces el que se atiene a la ley simplemente va a fallar, porque todos fallamos. Todos fallamos en algún momento en pecar, ¿verdad? Que digamos, no, pues por lo menos 8 días o un día no vamos a pecar. Todos los días pecamos. Miren lo que dice Santiago 2:10. Vaya más adelante, pero no se salga de ahí. Santiago 2:10. Dice: porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que quiera guardar la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, de toda la ley. Con la ley, como lo que enseñan los falsos maestros, se tiene que ganar la libertad. Con la ley, tenemos que ganarnos la libertad para poder ser libres. Tenemos que obedecer toda la ley y cumplir toda la ley para poder ser libres. Pero con la gracia, ya somos libres. Ya no necesitamos más nada. Amén. Porque la ley nos maldice, nos condena. Pero la gracia de Cristo ya nos hizo libres. Mira lo que dice ahí Gálatas 5:1. Regresa otra vez conmigo a Gálatas 5:1. Por eso dije que no se moviera de ahí, porque vamos a estar mirando todo esto. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estéis más
sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, bueno, ese nada más. Dice, estás libre con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y ya no estés sujeto al yugo de esclavitud. Ya no necesitamos estar, ¿verdad?, esclavizados con la ley. Como los de antes, ¿verdad?, que tenían los judíos, que tenían que estar obedeciendo la ley. Tenían que circuncidarse y obedecer toda la ley, cumplir toda la ley, pero la ley nadie la puede cumplir. Por eso, la salvación es únicamente por gracia. Amén. No es por obras. Porque la ley exige, pero nunca nos ayuda. No nos ayuda para nosotros poder cumplirla. Nos condena. Mire ahí Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito está, dice, todo aquel que depende de las obras de la ley. Porque la ley nos maldice. La ley nos condena. La ley, nadie puede ser salvo por la ley. Para eso Cristo murió. Amén. Para eso Cristo vino al mundo a derramar su sangre. No necesitamos obras. No necesitamos, dar dinero a la iglesia. No necesitamos, y se lo estoy poniendo de esta manera, ahorita lo voy a explicar mejor. No necesitamos, ¿verdad?, ayudar a los pobres. No necesitamos hacer más nada. ¿Sabe qué? Lo hacemos por amor a aquel que nos salvó. Porque nos salvó, ahora de agradecimiento, ¿verdad? Nosotros ayudamos también a otros. Él nos ayudó a nosotros, ¿verdad? En su gran amor nos dio la salvación gratuitamente. Ahora nosotros hacemos también buenas obras. Pero eso no es el requisito para que seamos salvos. Lo hacemos porque Dios dice, ¿verdad? La Biblia lo dice y, ¿verdad?, conscientemente sabemos que debemos ayudar a los demás. Pero eso no es un requisito para ser salvo. Nadie puede ser salvo por la ley. Porque si fuera así, Cristo en vano murió. Si fuera que alguien es salvo por la ley, o por portarse bien, o por hacer buenas obras, o por perseverar, como muchos dicen, Cristo murió en vano. De nada sirve la muerte de Cristo. Mire ahí lo que dice Gálatas 2:21. Gálatas 2:21, mire lo que dice. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué? Por demás murió Cristo. Cristo no tenía que morir si fuéramos salvos por la ley, si fuéramos salvos por las buenas obras. Cristo no tenía que morir. ¿Para qué Cristo viene a morir, verdad, en la cruz del Calvario, derramar su sangre y a sufrir terriblemente, si nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos? Podemos hacer buenas obras, podemos portarnos bien, podemos hacer más cosas de las que verdad, se nos requiere y ser salvos. No necesitábamos que Cristo viniera a morir. Hay quienes, ¿verdad?, enseñan que no, que se es salvo, ¿verdad?, yendo ahí y rezando unas 2, 3 Aves Marías o yendo por allá y, ¿verdad?, confesando los pecados y todo eso. Eso es una falsa enseñanza. Cierto. Eso no es verdad. Hay otros que sacan, ¿verdad?, las almas del purgatorio y se las llevan al cielo con unos rezos y con no sé qué tanto, pero eso es otra mentira. O que pasan por un tiempo en el purgatorio y de ahí se van al cielo. Si hay un purgatorio, entonces por demás murió Cristo. Lo mismo que está diciendo aquí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si hay un purgatorio, ¿para qué viene el Señor Jesucristo a morir? Sería algo ilógico, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo viniera a la tierra a morir por nosotros, si nosotros podemos, después de morir, vamos al purgatorio, nos quemamos ahí por un tiempo y de ahí vamos al cielo todos quemados. Pero la verdad del caso es que no es así. La salvación es únicamente por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera de nosotros poder ir al cielo. Amén.
Vaya conmigo a Romanos 11:6. Mire lo que dice Romanos 11:6. No se vaya de ahí de Gálatas. Romanos 11:6. Mire lo que dice. Dice, y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí está entendiendo? Amén. Si es por gracia, entonces no es por obras la salvación. Y si es por obras, entonces no es por gracia. O es una o es otra, pero no pueden ser las dos. No puede ser las obras y la gracia. Simplemente no puede ser. O es una o es la otra. Si es por obras, es por obras. Y si es por gracia, entonces es por gracia. Pero la salvación, claramente Pablo dice, la salvación es por gracia, no es por obras. O es por gracia o es por obras. Pero la verdad del caso es que la salvación es por gracias. Mire lo que dice ahí luego en el capítulo de Gálatas 3, del 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. El Espíritu, hermano, se recibe por la ley, por las obras de la ley, o se recibe por el oír con fe, por fe. Por supuesto que se recibe por fe. Se recibe por la fe. No se recibe por las obras de la ley. Miren lo que dice ahora Romanos, regrese conmigo a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. El Espíritu se recibe por la fe. Cuando usted viene a la casa de Dios, y verdad, viene de allá afuera del mundo perdido, y llega a la casa de Dios y escucha el Evangelio de Cristo, verdad, automáticamente lo recibe, lo escucha y se va al corazón, y Dios trabaja en su corazón, y usted dice, es verdad, yo soy pecador, yo necesito a Cristo para ser salvo, y lo recibe en su corazón, ¿verdad? Se le testifica y usted recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no lo podemos ver, pero lo recibe porque escuchó. No lo recibe por ir a hacer buenas obras allá afuera. No lo recibe por dar dinero. No lo recibe por sus buenas obras, por portarse bien. No recibe de esa manera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibe por el oír. Amén. Por el oír con fe la palabra de Dios. Por eso ahí en Romanos dice que el Espíritu Santo se recibe por fe, oyendo la palabra de Dios. Falsos maestros estaban enseñando que la salvación era por fe, pero que también se necesitaban obras. Ahí mismo mire conmigo a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, ¿verdad? Y dice que Él cargó en su cuerpo nuestra maldición. Recuerde que en aquel tiempo, el crucificar a una persona en una cruz de esas, esa persona era maldita. Era el pecado, era humillante para la gente, era humillante para la persona que la colgaban ahí, era algo humillante. Entonces por eso Cristo cargó con nuestros pecados y fue colgado en un madero. Por eso dice, maldito aquel que sea colgado en un madero. Si lo mira ahí el 13, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cargó nuestra maldición colgado en ese madero, colgado en una cruz. Amén, hermano. Amén. ¿Para qué? Para salvarnos. Para que nosotros fuéramos, ¿verdad?, bendecidos, para que nosotros fuéramos libres. Ya no necesitamos, ¿verdad?, las buenas obras. No necesitamos más nada, porque el Señor Jesucristo hizo todo lo que nosotros necesitábamos hacer. Amén. El Señor Jesucristo fue, ¿verdad?, a la cruz del Calvario, fue azotado, fue humillado, fue, ¿verdad?, burlado por nosotros. Vaya conmigo a Tito 3. Tito 3. Del 5 al 11. Mira lo que dice Tito 3, del 5 al 11. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita, mire lo que dice aquí, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Era al 11, ¿verdad? Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En este versículo, si usted mira aquí, dice: evita las cuestiones, evita las necedades de la gente, evita todas esas cosas que gente luego viene y empieza, ¿verdad? Incluso nosotros cuando vamos a testificar, yo creo que los que han testificado aquí lo saben, cuando van y le testifican acerca de la gracia y empiezan a decir: no, pero ¿cómo es posible que uno va a ser salvo por la fe? Pero no, Dios no puede ser así, necesitamos obras. Dice: esos evítalos. Evita a esos que solamente quieren pervertir el evangelio, que quieren pelear, quieren discutir, quieren contradecirte y están haciendo nomás algo, ¿verdad?, que no es correcto. Evítalos, déjalos allá. No les hagas caso. Gente necia que no quieren entender que la salvación es por gracia y nada más que por gracia. La salvación es por fe. Dice: evita a esa gente. ¿Cuánta gente yo me he encontrado y les he testificado? No, pero ¿cómo puede ser posible? Es que nosotros necesitamos portarnos bien, necesitamos hacer buenas obras. Eso no es lo que dice la Biblia. Sabemos que necesitamos portarnos bien, pero la salvación es únicamente por gracia. Amén. La gente solamente por querer discutir, por querer, ¿verdad?, pelear, por querer contradecir, empiezan a decir tantas cosas. Pero la Biblia no dice eso. Dice: evítalos. Dice: pero evita a las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No les hagas caso. Déjalos. En otras palabras, evita a esos que quieren buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Pero no la van a encontrar porque no la tienen. Diciendo que no, que necesitamos buenas obras, que necesitamos portarnos bien, que necesitamos perseverar. Hermano, la perseverancia no es para nosotros. La perseverancia, ahí donde habla de perseverancia, es cuando, ¿verdad?, va a estar en la gran tribulación. Ahí es donde viene la perseverancia. No es ahora en este tiempo. En este tiempo estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y podemos ser salvos por fe. Cuando ya venga la tribulación, a partir de ese primer momento, de ese primer segundo, de ahí para adelante vamos a necesitar la perseverancia, como dice. Pero en este momento no necesitamos nada de eso. Así que la Biblia no habla nada de eso, de la perseverancia. He escuchado a algunos: no, estamos perseverando. Ya usted ya es salvo. Estamos perseverando. Estamos portándonos bien. Estamos todos los días tratando de verdad de portarnos bien. Algo necio, algo tonto, lo cual la Biblia no enseña de eso.
Vaya conmigo a Romanos 8. Regrese conmigo a Romanos 8. 8 del 3 al 17, mira lo que dice. Del 3 al 17 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros vivís según la carne, vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa palabra es una palabra tan hermosa, donde dice Abba, Padre. Yo no sé si usted ha entendido, pero esa palabra es una palabra tan bonita, ¿verdad? Como decirle a Dios, gracias Dios mío, o gracias papito, gracias papá por salvarme, gracias. Por eso dice, le cual clamamos Abba Padre. Dice, y si hijos, también coherederos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos de las cosas del cielo, ¿verdad? Porque ahora somos hijos de Dios. Qué hermosas, ¿verdad? Qué hermosos versículos de los cuales habla ahí. Ahora regrese conmigo otra vez a Gálatas. Gálatas 5:3. Ya vio, ¿verdad?, lo que dice ahí la Biblia. Entonces, Gálatas 5, de 3 al 7. Mire lo que dice de 3 al 7. Dice, yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Dice, otra vez testifico a los hombres que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Hermanos, guarde o no guarde la ley, en Cristo ya es libre. Guarde o no guarde la ley, en Cristo ya es libre. Ahora, como le dije al principio, esto no quiere decir que ya porque no vamos a guardar la ley, porque yo les estoy diciendo que no guarde la ley, porque hay mucha gente que lo malinterpreta. Cuando uno dice, no, pues guarde o no guarde la ley, entonces usted está diciendo que no, que ahora si soy salvo por gracia, yo puedo ir allá afuera y robar, puedo ir allá afuera a matar, puedo ir allá afuera a hacer otra cosa, y igual soy salvo. No, eso no es lo que no es lo que estoy diciendo, ni lo que está diciendo la Biblia. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Como cristianos tenemos que hacer lo correcto. Sabemos que somos salvos por la gracia, pero ahora eso no es una licencia, ¿verdad?, para nosotros pecar.
Eso no es algo que va a decir, no, pues ya ahora tienes protección para que puedas pecar y hacer lo que quieras. No. Porque si Cristo mora en nosotros, como leímos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces ya hicimos morir la carne. Está bien, no somos perfectos, lo reconocemos. Todos los días fallamos, todos los días le fallamos a Dios, todos los días pecamos, pero lo más que podamos evitar, mucho mejor. Mucho mejor, lo más que podamos evitar. Por eso, guardemos o no guardemos la ley, Cristo ya nos salvó. Cristo ya nos perdonó, ya nos hizo libres. Ya no necesitamos, ¿verdad?, las obras. No necesitamos la ley. Aunque sabemos que en algún momento vamos a fallar, a pecar. Pero le pedimos perdón a Cristo, al Señor, ¿verdad?, a Dios, y Él nos perdona. Quizá por esto que le voy a decir que va a ser, ¿verdad?, la aplicación. Quizás se va a enojar. Pero le tengo que decir la verdad. Le tengo que decir la verdad. Porque no se enoja cuando le llega el recibo caro, ¿verdad? El recibo de la luz no se enoja. Cuando el cartero le trae el recibo de la luz no se enoja, ¿no? Llega un recibo ahí bien, con $800 que tiene que pagar. Y no le dice al cartero, te voy a patear porque me trajiste este recibo caro. Solamente le trajo, ¿verdad?, lo que lo mandaron a hacer. Yo solamente le voy a decir lo que está aquí. Amén. Si se quiere enojar, enójese con Dios, enójese. Porque yo no escribí la Biblia. La Biblia la escribió Dios. Amén. Sabemos que la escribió un hombre, porque mucha gente también lo dice, no, pero es que la escribió un hombre. Pues sí, pues ni modo que la escribiera un caballo. Cierto. A un hombre la tenía que escribir, pero inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, así es. Así que la aplicación es, si usted está dependiendo por las obras de la ley para ser salvo, usted va rumbo al infierno con todo y sus buenas obras. Amén, así es. Con todo y sus buenas obras usted está yendo rumbo al infierno. Así es. Porque la salvación o el ir al cielo no es por obras, es por fe. Y solamente por fe. Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste, ¿verdad? Patalee quien patalee, es solamente por fe. Amén. La única manera que podemos ir al cielo. No es por obras, no es porque le digan, no, pues si perseveras en la palabra de Dios, si perseveras, si haces buenas obras, si te portas bien, si das dinero a la iglesia, si, ¿verdad?, si vas todos los días de rodillas a estar en la iglesia, vas a ir al cielo. Eso es una falsa mentira, porque el Señor Jesucristo ya pagó los precios de sus pecados. Amén. Amén, así es, hermano. La única manera de ir al cielo es por gracia, por fe en el Señor Jesucristo y nada más. Amén. Amén. Se acabó. Amén. Más nada. No necesitamos obras. Amén. Las hacemos por amor a aquel que nos salvó. Amén, así es. Por eso hacemos las buenas obras. Amén. Pero no porque necesitemos esas obras para ir al cielo. Así que espero que esta tarde usted haya aprendido, y si usted todavía está creyendo que con sus buenas obras va a ir al cielo, esta tarde o esta noche necesita entregarle su corazón al Señor Jesucristo para ser salvo. Usted necesita arrepentirse y pedirle al Señor Jesucristo que entre en su corazón y que le salve, y que solamente por fe, mire conmigo ahí ¿cuál es? Efesios 2, 8 y 9. Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Amén. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No dice por medio de las obras, dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Amén. No por obras, no por hacer las buenas obras, para que nadie se gloríe. Porque los que pueden hacer buenas obras irían al cielo, y los que no podemos hacer buenas obras iríamos al infierno. Pero Dios es justo, y solamente por gracia es que vamos al cielo. No hay otra manera. Amén. No hay otra forma de ir al cielo, más que solamente a través del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No son sus buenas obras las que lo van a llevar al cielo. Si usted cree en la salvación por obras, por portarse bien, déjame decirle que no está correcto.
párese, hermano, si ya usted creyó por fe en el Señor Jesucristo, párese firme por lo que cree. Amén. Párese firme y diga, yo soy salvo únicamente por gracia, por fe en el Señor Jesucristo y nada más. Que nadie lo mueva. Amén. Que no ande como las olas del mar, ¿verdad? Moviéndose así, que al rato les vienen y le testifican otro evangelio, ¿verdad? Y le dicen, no, pero es que, mira, si te portas bien, también quizás de esa manera vas a ir al cielo. O necesitas obras. Y usted, es verdad, yo creo que en la Biblia dice, y en Santiago dice que por obras yo voy a ir al cielo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Así que párese firme por lo que crea y el Señor Jesucristo es suficientemente poderoso para llevarlo al cielo. Amén. No necesita más nada, Amén. más que solamente creer en Él. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Si pueden inclinar su rostro. Si nos puede dar una clase también de Santiago 2:14, que nos pueda dar esa clase. Claro que sí. Después la preparamos y la traemos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejas, Señor, la enseñanza, Padre. Que solamente, mi Dios, a través de Cristo podemos ir al cielo. No necesitamos obras, no necesitamos más nada. No necesitamos, Padre, perseverar, sino que solamente la sangre de Cristo es suficiente para llevarnos al cielo. La sangre del Señor Jesucristo, la verdad, el Señor Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario, es sumamente poderosa. De la nada, el Señor Jesucristo, o Dios, dijo, hágase la tierra y se hizo la tierra. Hágase los cielos y se hicieron los cielos. Él tiene el suficiente poder para llevarnos al cielo, lo creemos, Padre. Sabemos, Padre, que solamente a través de Cristo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien de aquí dice, yo no estoy 100% seguro de mi salvación en esta tarde? Me gustaría recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Podría levantar su mano? Alguien que dice, yo no estoy 100% seguro de mi salvación, pero quiero saber. Alguien que diga, yo no estoy seguro, que levante su mano y alguien le va a testificar. Ahí está un niñito, no sé si alguien le puede testificar. Aunque es muy pequeño, pero habrá alguien más que diga, yo no estoy 100% seguro de mi salvación. No, hermano, le voy a decir una cosa. No se engañe a usted mismo. O no quiera decir, no, pues, hermano, quizá usted me puede engañar a mí, pero Dios no lo va a engañar. O no se engañe a usted mismo diciendo, yo soy salvo. O quizá tiene, verdad, una duda en su corazón y no la quiere decir porque, verdad, quizá le da vergüenza, pero, hermanos, es mucho mejor la eternidad que los hermanos que están al lado de nosotros. La eternidad vale más. Yo, si ahorita mismo yo no estuviera 100% seguro de mi salvación, yo diría, yo necesito a Cristo como mi Salvador, porque es mi vida eterna en el cielo o en el infierno. Necesitamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Habrá alguien así que diga, yo no estoy 100% seguro de mi salvación? Qué bendición. El piano va a tocar y si en algo, ¿verdad? Dios te ha hablado, puede pasar al altar. Salvos que todos, Padre, han creído en tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre. Bendíceles, mi Dios, bendíceles grandemente. Bendice sus hogares, sus familias, Padre. Bendícenos mañana en el trabajo, Señor. Las hermanas en el hogar. Padre, llévanos con tu bendición a nuestros hogares en esta tarde, Padre. Y gracias, Señor, por la bendición del día de hoy, las visitas, Padre, y todo lo que se hizo, mi Dios. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén.